No abuses de la palabra amigo, porque algunas personas no quieren ser solo amigos. Un hermoso auto deportivo había estado estacionado en el garaje por un tiempo, pero el joven propietario permaneció ahí dentro, dejando que sus pensamientos viajaran a la deriva en medio de la oscuridad y el silencio. Cylon no podía dejar de pensar en ese hombre, la persona por la que se había sentido atraído desde la primera vez que lo vio y de la que estaba seguro que había sentido el mismo interés. Parecía no haber forma de volver a coincidir, pero lo gracioso fue que resultó ser que ese chico sería quien organizaría su boda. Divertido, ¿no? Oh, Cylon, ¿cómo pudiste ser tan descuidado? El joven dejó escapar un largo suspiro y luego cerró los ojos, recordando la sensación de calor en sus labios, confesando honestamente que quería ser más. Cylon sabía que no era el momento adecuado y sobre todo que era inapropiado, pero realmente no pudo resistirse cuando miró el rostro de la persona, las mejillas suaves y los labios brillantes que contrastaban con la piel blanca hasta resaltar en medio de la penumbra. Lo atrajo a inclinarse y querer tocar más. Fui tan descuidado. El joven luchó diligentemente desde el principio. Incluso intentó burlarse, molestarlo y ofenderlo para intentar no ir más allá de eso, porque tenía miedo de que Namnoea lo viera como un mal hombre, que estaba a punto de casarse, pero coqueteaba con otro hombre. No importaba de qué manera lo vieras, no tenía manera de que eso se viera bien. Si fuera solo por diversión, estaría bien, pero ese joven organizador había demostrado que, no importaba cuándo lo mirara en secreto, no cruzaría la línea de la ética, y debido a eso, Cylon quería ir más lejos, pero se intentaba coquetear con Nuea, a pesar de que estaba a punto de casarse. ¿Cómo podría confiar en que no le haría lo mismo a él? La palabra matrimonio se había convertido en un muro de hierro que no podía traspasar para cancelar la boda, porque tenía miedo de dañar a Yiwa. En cuanto a decir la verdad detrás del matrimonio, todavía no conocía lo suficientemente bien a Namnoea. Si el secreto se revelaba, todo lo que había planeado fracasaría, y si eso ocurría, Yiwa le cortaría la garganta, por seguro, o lo ahogaría en el inodoro. Al final, no quedaría rastro de su persona. Nos hemos conocido en un momento realmente inconveniente. Cylon dejó escapar un largo suspiro antes de aceptar salir del auto, mientras continuaba pensando en lo que debería hacer a continuación. Tenía que dejarlo ir en ese momento, pero no quería tener solo un beso. Las comisuras de su boca se levantaron en una leve sonrisa, mientras pensaba en cómo había buscado formas de reunirse con él fuera del horario de trabajo. No me gusta hablar de cosas importantes por teléfono. La realidad era que solo quería verlo. Te ves de muy buen humor, Kunlom. Mamá, ¿aún no has dormido? Antes de que el joven entrara en la habitación, una voz fuerte vino de la sala de estar, haciendo que mirara hacia atrás. La sonrisa se desvaneció en cuanto vio que su madre aún no se había dormido y parecía estar ahí para atraparlo. Si me hubiera ido a dormir, ¿cómo me habría enterado que volviste a salir? No es así, respondió Cylon con prontitud, y caminó hacia su madre mientras ésta entrecerraba los ojos, pero no conforme con eso, usó su nariz para buscar el desagradable olor, aunque para ese momento el único aroma que quedaba en él era el del cerdo a la parrilla. ¿A dónde fuiste? Fui al gimnasio. Después fui a comer con un amigo. Es por eso el olor que se impregnó en mi ropa. Eso es todo. Al explicar, la persona que siempre había tratado de manejar su vida habló con un tono severo. ¿Mujer o hombre? Hombre. Entonces hablemos.
La madre retrocedió un poco antes de empezar a hablar de lo que le daba pereza escuchar. Salom, no estoy tratando de criticarte, pero solo quiero recordarte que te vas a casar. En el pasado, cuando solías salir con Nonjiwa, intenté fingir ser invisible, pero pronto estarán casados. Debes dedicarle más tiempo. Cuanto más cerca está la boda, hay más cosas de las cuales deben hablar, y sin embargo, apenas se han reunido. ¿Qué está pasando? Guay y yo nos hemos visto hasta aburrirnos. Si no nos vemos durante 1 o 2 semanas, no habrá problema. No digas que estás aburrido, Lom. Aún no se han casado y ya están hablando de aburrimiento. ¿Cómo se sentiría Gua si lo escuchara? Salom sabía que seguro se reiría y diría que estaba más aburrida que él. Pero el hombre no dijo nada, solo pensó para sí mismo, porque era demasiado perezoso para decirlo a su madre e iniciar una discusión. El joven se acercó y puso sus brazos alrededor de sus hombros, sin apretar, y le mostró una sonrisa que denotaba confianza. Mamá, no te preocupes, ya he dicho que en esta vida solo me casaré una vez, y será con tu querida Jiwa, mi primer, único y mayor amor. Te aseguro que no hay otras mujeres. No dejaré que mi madre sufra la angustia de la nuera. La madre pareció ponerse de mejor humor ante las palabras de su hijo. Debes decirme siempre la verdad. Sí, puedes estar segura de que no me estoy viendo con ninguna otra mujer, dijo Salom, mientras su madre sonreía y decía con orgullo, Está bien, hijo, está bien. Esas palabras hicieron que el hijo, que había estado ocultando algo, se alejara, no sin antes inclinarse y besar su mejilla y decir rápidamente, Entonces me voy a dormir. Estoy terriblemente cansado hoy. Buenas noches, mamá. Después de decir eso, se alejó y caminó rápidamente hacia la habitación, sin escuchar la voz que todavía lo perseguía. Debes regresar a tiempo, o Jiwa pensará que te estás metiendo con otras personas. No me importa, mamá. Salom solo pudo pensar aquella respuesta, sacudiendo su cabeza con cansancio, antes de que la comisura de su boca se torciera un poco, cuando pensó en lo que había dicho. Solo me casaré una vez, pero no dije que estaría con ella para siempre. Luego se las arregló para tirar sus cosas en medio de la cama, desaparecer en el baño, mientras la voz profunda decía con humor y cansancio. En realidad, la nuera es buena. Aunque esa historia había comenzado con Jiwa, él le había dado continuación a esta, por lo cual no podía evitar sentirse culpable, pero ya había tenido suficiente con las paredes que impedían que fuera donde él quisiera como el viento. Tenía que continuar hasta el final, y debía hacerlo de manera perfecta. ¿Qué le pasa a Nuea hoy? No lo sé, desde que llegó, solo se sentó, dejó escapar un suspiro, se quedó ahí en silencio mientras seguía comiendo. En ese momento, Nuea solo podía sentarse y morir, queriendo quedarse en la oficina, pero ambas manos aún no podían abstenerse de comer. La mano derecha tenía papas fritas y la izquierda tenía un gran vaso de Coca-Cola. Solo podía estar ahí sentado y comiendo, porque si su boca quedaba vacía por un momento, a su mente llegaría el recuerdo de otras cosas que había hecho con ella en vez de comer. ¿Quieres ser redondo como una bola de boliche? ¿Desde cuándo te importa, Jae-im? Nam Nuea se giró para mirar a la ladrona de postres. Esta parecía no haber tenido la intención de hacer nada, hasta que lo escuchó responder de esa manera, y entonces sacudió la cabeza y luego lo golpeó con la bolsa de papas fritas. Aquello no era doloroso, pero sin embargo Nuea dijo, «Jae, las rompiste todas. Eso no es bueno, ¿sabes? Entonces deja de comer.
Este es un lugar de trabajo, no un establo de cerdos. La persona que fue acusada de ser un cerdo torció su boda y se desplomó sobre la mesa. La recién llegada estaba tan preocupada que tuvo que mover una silla para sentarse a su lado y hablar. ¿Qué te pasa, Namnuea? Soy un cerdo, ¿lo olvidas? Solo quiero que dejes de comer bocadillos. ¿Acaso no acabas de pegarme con ella? Argumentó Namnuea, también riéndose de la persona que se transformaba en una mujer gigante, de rostro severo, cejas arrugadas hasta que las patas de gallo se hacían visibles mientras lo golpeaba, pero tal vez se conocían desde hace tanto tiempo que ella podía saber fácilmente que algo estaba pasando. No tienes que hacer bromas para disimular. ¿Qué está pasando contigo? Nada. Nuea, si no estuvieras estresado por algo, no comerías así. Cuando bromeas y comes de esta forma, es porque estás molesto. Además, me han dicho que trajiste bocadillos para llenar la cocina y agregarte unos cuantos kilos, dijo Jae-im, pero aún así, la persona adicta a la comida se negaba a levantar la cabeza. No pasa nada, Jae-im, solo déjalo pasar. Entonces ponte a trabajar para que yo no tenga que venir a preguntar. Nuea sospechaba que temía que su esposo perdiera sus subordinados. Nuea luego habló en voz baja. Estoy esperando la llamada del cliente para poder hacer el trabajo. No te preocupes, Jade. La chica miró esa expresión por un momento, luego sacudió la cabeza en señal de rendición, pero antes de irse, levantó la mano y le dio unas palmaditas en el hombro. Tú puedes con esto, pero si no, me tienes a mí. Nuea se giró para mirarla y encontró una sonrisa que estaba llena de preocupación. Aquello lo hizo dudar, pero no se atrevía a decirle cuál era su problema, porque sabía que no era algo que podría decirse fácilmente a los demás. Si le decía a alguien que se había enamorado del novio que estaba por casarse, solo habría maldiciones. Además, era su cliente. En ese momento, se apresuró a detenerla. ¿Qué demonios pasa, Nuea? La persona que estaba pensando en que no le diría nada se sobresaltó cuando su muñeca fue agarrada mientras lo miraba a los ojos. ¿Qué pasa contigo? Namnuea estaba un poco aturdido, pero pensó que tal vez era debido a los problemas que tenía, así que se apresuró a preguntar en voz baja. ¿Está mal si secretamente te gusta alguien que ya tiene dueño? No está mal, respondió Jae-im rápidamente, hasta casi sonreír, pero en ese momento Jae-im continuó hablando. Pero no está bien si lo amas en secreto. No hay problema cuando solo te gusta, siempre y cuando no seas el tercero. No está bien arriesgar tu corazón por algo que sabes que es imposible. Además, ¿no crees que el karma te perseguirá si lastimas a otros? Y tú también saldrás lastimado, dijo Jae-im, haciendo que Nuea perdiera su color. La mujer se dio cuenta, por lo cual redujo el sonido áspero de sus palabras y dijo, no caigas en la pequeña tentación de asumir un riesgo de esa magnitud. No vale la pena. La mujer tenía razón. Namnuea sabía que no debería ser el tercero en discordia de nadie, pero aún así quería preguntar para estar seguro de que la decisión que había tomado era la correcta, aunque en lo más profundo de su corazón se decía que aún no estaba casado. En los próximos 2 meses se podría considerar que seguía soltero, pero las palabras de Jae-im le recordaron que Kum-Lom estaba a punto de casarse. Si le permitía jugar con él, ¿quién sería la persona lastimada? A todo esto, ¿quién es la persona que te gusta? No lo conoces. Namnuea solo pudo decir aquello en voz baja, dándole una dulce sonrisa. No sé si es un cliente al que amas en silencio, pero no puedes tener a alguien que está a punto de casarse. Es un pecado. Ni siquiera lo pienses, Nuea.
Puedes mirar, pero no puedes hacer más que eso. ¿Estás loca? ¿Cuántos de los novios que están por casarse podrían resultar ser homosexuales? No menosprecies los matrimonios de fachada. Hace poco me reuní con un amigo cercano. Me contó sobre un novio que estaba bajo tanta presión que accedió a casarse con su novia, pero él ya tenía a alguien que incluso fue a su boda. Ahora están haciendo trámite de divorcio. ¿Matrimonio de fachada? De repente, Namnoea miró el rostro de su amiga, cercana, sintiéndose sorprendido mientras Jae-in maldecía al hombre del que le había hablado su amigo, y luego se giró hacia otro lado porque estaba muy enojado consigo mismo, enojado porque tenía esperanza, y las palabras matrimonio de fachada retumbaron en su cabeza, haciendo que le doliera el corazón. Kung Long le había dicho que estaba dispuesto a casarse con Gun Yiwa. Esa pareja no era un matrimonio de fachada. Oh, está bien, Jae-in, puedes irte a trabajar. Tengo muchos bocadillos que comer. Namnoea dijo, porque no quería ser atrapado. Se dijo con voz firme que no iría más allá de donde habían llegado. Pronto la boda terminaría. Solo tenía que aguantar un poco más y todo se acabaría. Sailom, ¿qué significa esto? ¿De qué se trata, mamá? Hola, tía. En ese momento, Sailom estaba entrando en la casa, cuando escuchó la voz enojada de su madre, que era tan fuerte como para escuchar desde la entrada. Se giró para mirarla sorprendido, y se quedó casi sin aliento cuando vio que la persona sentada a su lado no era otra sino su suegra. Tenerlas ahí juntas definitivamente significaba un dolor de cabeza. Sailom, ¿de verdad no aumentarás el número de invitados? Bueno, ahí estaba. Desde esa primera oración ya sabía cómo irían las cosas. Casi quería negar con la cabeza en ese momento. Sí, Hua y yo hemos hablado. La expresión de la otra parte mostraba que no estaba satisfecha, pero no había podido persuadir a su hija, por la cual optó por reunirse con la madre de Sailom en su lugar. ¿Cómo puedes decidir no preguntarle a tus padres?, intervino la madre de Sailom, por lo que éste tuvo que hablar con calma. He hablado con papá, y estuvo de acuerdo. ¿Cómo pudo estar de acuerdo si tan solo el número de sus invitados está por arriba de los 100? No podemos invitar solo a los adultos. Sailom casi no pudo contener su respiración, pero mantuvo su rostro sin emociones, como siempre lo hacía, a pesar de que ese tema se había discutido muchas veces antes. Tanto la madre de Yiwa como la de él insistían en el aumento de la lista de invitados, pero ninguno de ellos deseaba que fuera una boda con miles de invitados. Era inevitable que la boda fuera celebrada, pero no querían que fuera tan extravagante. ¿Por qué seguían insistiendo con el tema? Bueno, entonces deberías esperar sentada, madre. Sailom, mamá, no importa cuántas veces lo digas, no cambiaré el número de invitados. Eso es todo. Ya he hablado con Hua sobre este asunto. Al principio íbamos a hacer una boda pequeña, pero no lo permitiste. ¿Qué harás entonces?, preguntó el joven en un tono serio, pero la madre seguía insatisfecha. Luego dirigió sus palabras a su suegra. ¿Y tú, tía? Es probable que la misma Hua ya te lo haya dicho, y por eso estás aquí, para intentar persuadirme para que aumente el número de invitados, pero ya les hemos dicho que no queremos organizar un gran evento. Su suegra parecía estar en desacuerdo, pero no más que su propia madre. ¿No se puede hacer esto solo por mamá? La misma frase que había escuchado hasta que se acostumbró, pero ya era suficiente. Sailom de repente se dio la vuelta y dijo, «Ya he hecho suficiente por ti, madre». «Sailom». Incluso si la madre gritó, Sailom ya no escuchó. Se había dado la vuelta para salir de la casa, incapaz de reprimir la ira mientras su madre le gritaba,
estaba cansado de todo eso. Ya había soportado suficiente haciendo todo lo que su madre le pedía. Por tanto, quería darse un capricho. Sailom agarró el teléfono y llamó a la persona con la que quería reunirse. «Kung Noea, ¿puedes venir a verme? Te lo ruego». Él sabía que no debía hacer eso, pero ahora sus emociones estaban por encima de la razón. Aunque Nam Noea insistió firmemente en que no habría más reuniones que no fueran de trabajo, el tono angustiado del novio le preocupó. Incluso si trató de negarse cuando escuchó su petición, fue insoportable. «Te lo ruego, ven a verme, no sé qué hacer». «Pero tengo trabajo». «Está bien, esperaré a que termines, luego puedes venir a verme». Incluso si a Nuea le preocupaba que estuviera intentando manipularlo, cuando dijo que lo esperaría y que además estaría en el bar de un hotel, no pudo evitar preocuparse, debido a que podría ser un problema ir a beber solo. Entonces, en vez de irse a su propio condominio, accedió a manejar hasta el hotel. «Solo ven a verme un momento, y luego puedes irte. Eso es todo, Nam Noea». Aunque Noea se decía a sí mismo que aquello no era bueno, aún así había vuelto a ceder a verlo. El joven suspiró pesadamente, insatisfecho con sus propias decisiones, pero cuando llegó, entró en el bar, recorriendo con sus ojos para encontrar a la persona que le había llamado la atención a primera vista. Pronto encontró al culpable sentado tranquilamente bebiendo en el rincón más recóndito. «Ha pasado un tiempo, Kunlom». «Nam Noea». Parecía que había estado bebiendo durante un buen rato. El rostro bronceado, que miró hacia arriba, estaba más rojo que de costumbre. Sus ojos dulces parecían distintos. El hombre miró el mentón de Nuea, como si estuviera pensando en algo antes de mostrarle una amplia sonrisa que no se veía a menudo. Nam Noea se sorprendió cuando lo escuchó hablar nuevamente. «Me alegro de que hayas venido». Su voz obviamente sonaba complacida, a diferencia de otras ocasiones en donde no sabía si ni siquiera estaba pensando coherentemente. «Bueno, me rogaste que viniera. ¿Pasa algo?», respondió con calma el joven organizador, antes de pasar el asunto que lo había hecho llegar. Hasta ahí, lo cual hizo que Sailom dejara de sonreír. Se quedó mirándolo como si estuviera perdido en sus propios pensamientos. El comportamiento era realmente extraño, pensó Nuea. Luego se giró para pedir una bebida para él, como si le diera tiempo a la otra parte para pensar en silencio, a pesar de que no quería estar ahí. Nuea no había querido que volvieran a estar cerca, pero en cuanto lo vio, supo que no podía dejarlo solo, mucho menos si tenía algún problema. «¿Qué piensas? ¿Que un hombre de mi edad siga discutiendo con su madre? ¿Se han peleado en casa?». Nuea solo pudo preguntar sorprendido, porque ese hombre parecía ser demasiado arrogante para contarle a alguien sobre sus problemas, pero parecía como si Sailom no quisiera dar una respuesta. «Si me preguntas qué pienso, no es extraño en absoluto. Todos tenemos diferentes problemas, yo también. Hoy en día sigo discutiendo con mi familia, porque tengo la intención de seguir viviendo en Bangkok, a pesar de que ellos quieren que vuelva a casa». Nuea no supo por qué, estaba hablando de sí mismo, pero cuando vio que el semblante de Sailom se había ensombrecido, decidió que podía ser una buena idea mencionarlo. «Me peleé con mi madre por la boda. Es patético que mi boda diga que puedo con todo, pero en realidad todavía no puedo estar de acuerdo con ella. ¿Por qué se sentía bien que la otra persona estuviera dispuesta a compartir sus problemas con él? Eso podría significar confianza, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? ¿Ayudarás como organizador o como qué?» Nam Noea sabía
que estaba borracho, pero sintió esas palabras como un insulto, y eso le causó una gran molestia. ¿Podrías ayudarme de alguna otra manera? No había forma de que eso pasara. ¿Para qué me llamaste? Estos asuntos se discuten con amigos. ¿No sería mejor? ¿Por qué me hiciste venir para consultarme? Solo soy el organizador de la boda. Namnoea habló con una voz sombría, mientras Sailong mostraba una leve sonrisa y preguntaba, ¿con quién puedo consultar sobre este tipo de cosas? Además, probablemente te encuentres con esto a menudo. ¿No hay algo que puedas aconsejarme? Ok, te llamo como el organizador de la boda. ¿Qué esperabas, Noea? Durante la llamada que le había hecho Sailong, aunque estaba molesto y preocupado, había algo que intentó negarse a sí mismo. Aunque no había sido posible, Noea se había creado expectativas. Secretamente se sentía bien porque había sido convocado cuando la otra parte estaba en problemas, porque le hizo sentir que era especial hasta que accidentalmente esperó las cosas que no debía esperar. Había dicho que no volvería a pasar nada entre ellos, pero ¿por qué se sentía tan triste en ese momento? Era patético. Ya te lo dije, este tipo de asuntos deben ser discutidos con la familia para aclarar las cosas antes del matrimonio. No se trata de dos personas, no importa cuánto se amen, pero la boda significa casarse con ambas familias también. Namnoea contuvo la respiración por un momento antes de decir la palabra amor, porque dolía. ¿Estaba realmente enamorado en secreto del novio? Pensando repetidamente para sí mismo, Namnoea bajó la cabeza para que no pudiera verle a los ojos, unos ojos que decían que quería que lo tocara. Me preguntaste por qué te llamé, ¿cierto? El borracho cambió repentinamente de tema, por lo que tuvo que levantar la cabeza. Ya no quiero saber más. Saberlo hacía que le doliera el corazón, pero quiero decírtelo. Eso hizo que Noea retrocediera para coordinar sus miradas, mientras su pobre corazón se aceleraba, porque había visto algo que no debería ver en Sailong: dulzura. Esos ojos profundos no deberían mirarlo de esa manera. Una gran mano se acercó, con la intención de tocar su mejilla, pero Noea se alejó, haciendo que Sailong tocara ligeramente el dorso de su mano antes de hablar con un tono serio. Como un amigo, por favor. ¿Tú y yo podemos ser amigos? Namnoea estaba enojado, pero enojado consigo mismo, enojado porque la decepción estaba llegando a raudales. Debería estar contento de que la relación no iría más allá de eso, pero al escuchar que el hombre que lo miraba con esos ojos profundos solo pensaba en él como un amigo, fue tan decepcionante que tuvo que forzar una sonrisa. ¿Amigo? No como un cliente. ¿Puedes verme como tu amigo? Su sonrisa seguía siendo forzada, mientras preguntaba aquello que su corazón no pudo contener para él. ¿Me ves como un amigo? ¿Puedo verte como un amigo? Bueno, parecía que esa se había vuelto la palabra favorita de Sailong. Namnoea nunca supo hasta ese momento que la palabra amigo podría causar tanto dolor. Siendo así, no le haría ningún daño a Kunjiwa, porque ellos solo serían amigos. Se suponía que ese pensamiento lo haría sentir mejor, pero de hecho, Namnoea se sentía peor. No se sentía menos culpable, pero no por Kunjiwa, sino por él mismo, que no podía seguir adelante como lo deseaba. Era la primera vez que odiaba la palabra amigo y que ésta dolía en su corazón.